¿Quién fue Immanuel Kant? ¿Cómo debemos entender su ética del deber y qué papel desempeña la buena voluntad? ¿Y qué es esto que el filósofo ha denominado el imperativo categórico? Para abordar todos estos temas, lo más conveniente sería iniciar con el contexto de la ética moderna. Es por eso que vamos a mencionar algunos tópicos propios de la modernidad que nos van a servir para situar el planteo ético de Kant. En primer lugar, hay que señalar la centralidad de la razón. El sujeto racional es el eje a partir del cual se organiza el saber y la ciencia, el arte y la moral. Se confía en ella como la fuerza transformadora de la sociedad y de la historia. En segundo lugar, debemos señalar la primacía de la libertad frente a la naturaleza. El mundo del espíritu es el ámbito de la libertad y de las producciones humanas más elevadas, como la ciencia del arte, la moral, la religión y la filosofía, mientras que el mundo de la naturaleza es el ámbito determinante. En tercer lugar, debemos mencionar la especificación de la cultura. Se separan de los distintos ámbitos de las culturas de la ciencia ética del arte, cada uno con su objeto propio, construyendo esferas que aborden sus cuestiones de forma específica. De esta manera vemos que la ciencia tiene la verdad, a la verdad como su aspecto específico. Trata sobre el problema del conocimiento y su finalidad es alcanzar una ciencia objetiva, mientras que la ética se encarga del aspecto específico del deber. Y el problema que se va a abordar son cuestiones de índole práctico y de derecho. Su finalidad será conseguir o alcanzar una moral universal. Y por último, el arte tiene como aspecto específico la belleza. Los problemas que tratan son aquellos referidos al gusto estético y la finalidad que persigue es el arte autónomo. Immanuel Kant nació en Königsberg, hoy conocido como Kaliningrado. Provenía de una familia modesta y fue educado en el pietismo protestante, por lo cual recibió una severa formación moral y religiosa. Cursó sus estudios en el colegio Friedrich Keinem y posteriormente asistió a la Universidad de Königsberg, donde obtuvo una rigurosa formación académica y se doctoró en el año de 1755. Fue nombrado catedrático de esta universidad. Su sistema filosófico se constructuró en el periodo que va desde 1770 a 1790. Sus obras centrales son la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, la crítica también del juicio. Murió casi ciego, privado prácticamente de memoria y de lucidez intelectual. Como dato curioso, Kant nunca salió de los límites de Königsberg, su ciudad natal. Era tan metódico que la gente lo conocía, sabía la hora al verlo pasar cuando paseaba a su perro, se levantaba todos los días a las 5 de la mañana y era sumamente puntual en sus clases. Se concentraba tanto en su trabajo que solía colocar un pañuelo en la otra punta de la mesa para obligarse a levantarse de la silla. La pregunta central de la ética para Kant es ¿qué debo hacer? Con lo cual podemos ir pensando entonces que la moral tiene directa relación con el deber, con la pregunta por lo que debe ser hecho y lo que debe ser evitado. Atendamos a dos rasgos centrales de la ética para este filósofo. La ética debe ser universal y sus principios deben ser válidos para todos los seres racionales de un modo absoluto y necesario. La moral se basa en la experiencia particular de un sujeto, que solo tiene un valor contingente y particular. La moralidad no puede deducirse en los casos particulares, más bien debe partir de un principio universal con el cual confrontar las acciones de este principio de moralidad. Reside en la razón y no puede derivarse de las sensaciones, inclinaciones o deseos, sino debe determinar a priori la voluntad. A priori quiere decir independientemente de la experiencia y de todo objeto, de la sensibilidad. Recordemos que a diferencia de Kant, Aristóteles reconocen las tendencias naturales a una inclinación al bien. La pregunta por lo que debo hacer no significa que me gustaría hacer, ni siquiera qué debo hacer, ni tampoco qué necesito hacer. Es decir,
No es una pregunta por la cual el sujeto pueda pensar en el placer ni en su propio interés individual. Ninguno de estos puede ser móviles a la acción moral. El único móvil válido a este reside en la razón única capaz de determinar la voluntad a obrar libremente. Esto no significa entonces que la ética debe ser racional. Kant argumenta que la naturaleza le dio a nuestra voluntad la razón como directora. Si el fin de la voluntad fuese la felicidad, la naturaleza se habría equivocado al darle la razón como la encargada de realizar este propósito. Este fin lo hubiera conseguido mucho mejor a través del instinto, ya que la razón le exige muchas veces sacrificar los intereses de los impulsos y con ellos la propia felicidad. Y aquí deduce Kant que debe de haber un propósito más digno que la felicidad, al cual está destinada a la razón y al que deben subordinarse todos los fines particulares del hombre y con ellos la felicidad. Ese propósito más digno consiste en producir una voluntad buena en sí misma, y para esto la razón es absolutamente necesaria. Aquí también se puede establecer una clara diferencia entre el planteo de Aristóteles. ¿A qué llama Kant una voluntad buena? En principio, digamos que la voluntad es la capacidad para determinarse a sí mismos a obrar según un principio universal de la razón, porque nada es en sí ni bueno ni malo. Los talentos del espíritu, el valor de la decisión, la perseverancia en los propósitos como cualidades del temperamento son sin duda en muchos aspectos buenos y deseables, pero también pueden llegar a ser extraordinariamente malos y dañinos, y la voluntad que ha de hacerse uso en estos dones de la naturaleza no es buena. También el poder, la riqueza, la fama y el éxito, la felicidad dependen de una buena voluntad que los acomode y ordene a un fin correcto. Esto ocurre necesariamente ya que la voluntad humana no siempre está conforme enteramente con la razón, sino que está sometida a condiciones contingentes y subjetivas. Esto la lleva a impulsos y deseos. Cuando el motivo que determina la voluntad de obrar es un objeto que se desea, este principio a partir del cual se actúa es o material o empírico. La decisión depende del sentimiento de agrado o desagrado que cause este objeto, es decir, del propio placer. Por ejemplo, una persona, por no perderse una fiesta, puede abandonar un trabajo importante que debería de entregar al siguiente día, o bien no devolver un dinero que pidió prestado pudiendo hacerlo porque quiere irse de vacaciones. En cambio, cuando el principio que determina la voluntad es una ley de la razón, este principio es formal y la voluntad se determina a priori. Esto significa que el principio por el cual actúa no lo saca de la experiencia, sino que lo encuentra en sí mismo. O sea que la voluntad no depende de ninguna sensación de agrado o desagrado, de ningún deseo ni de ninguna necesidad, sino solo de sí misma, de lo que la razón determina. Una buena voluntad en sí misma es aquella que en primer lugar actúa por deber y no conforme al deber. Y en segundo lugar es autónoma porque es de sí misma legisladora, es decir, es libre para darse a sí misma su propia legalidad. Con respecto a la primera afirmación, Kant está indicando las diferencias entre moralidad y legalidad. Una voluntad moralmente buena actúa siempre por deber. Pongamos, por ejemplo, cuando un comerciante esté pensando en mantener y aumentar su clientela, cobra lo justo por la mercancía que vende sin estafar a sus clientes. Decimos entonces que su proceder es honesto, pero entonces, si nos preguntamos si este es un comportamiento moral, Kant diría que de ninguna manera se le puede considerar un acto moral, porque si bien se cumple con el proceder, la acción realizada es un medio para conseguir otro fin distinto al mero cumplimiento del deber. El fin de esta acción es el interés propio del individuo, y el cumplimiento del deber se convierte en un medio para su satisfacción. Esta es una acción conforme al deber, pero no tiene ningún valor moral. En cambio, una acción es hecha por deber cuando el sujeto la realiza sin otro fin que el deber mismo. Es la de aquel comerciante que cobra lo justo porque es lo que debe hacer y no para sacar beneficio de ello. Y aquí podemos derivar dos afirmaciones. Solo una acción hecha por deber tiene valor moral, y el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. ¿Cuál es esa ley que
que toda acción humana debe respetar para ser considerada moralmente buena? Para responder esta pregunta, Kant plantea la diferencia entre máximas y leyes prácticas. Las primeras son todas aquellas reglas que rigen la conducta de un individuo, pero son válidas solo para él mismo. Las máximas son principios subjetivos de la acción. Las leyes prácticas, en cambio, son principios objetivos de la acción o imperativos, es decir, un deber ser que exprese la obligación objetiva de la acción. Los imperativos mandan a obrar porque indican lo que toda persona debe hacer, porque si bien el hombre es un ser racional, no es la razón el único motivo que determine la voluntad. Esta también puede dejarse determinar por las inclinaciones, los deseos y las necesidades. Dicho de otra manera, como el hombre no quiere siempre lo que debe, es necesario que se rija por los imperativos que le dicta la razón. Ahora bien, esto puede ser imperativos hipotéticos o categóricos. Los primeros determinan la voluntad en función de cierto fin deseado. Son más bien preceptos de habilidad. Por decir un ejemplo, se debe trabajar y ahorrar en la juventud para no morir de hambre en la vejez. Este proceso práctico de la voluntad surge de la razón, pero no se puede exigir por igual a todos los hombres, de lo cual se desprende que este es un imperativo. Está condicionado más bien a la capacidad y a las condiciones de cada sujeto. En cambio, un imperativo es categórico cuando manda a obrar de un modo necesario a todos los hombres por igual, independientemente de sus condiciones subjetivas y siempre de esa misma manera, independientemente de cualquier circunstancia. Por eso, solo esos últimos son leyes prácticas. Dice Kant que la ley moral es un imperativo que ordena categóricamente porque la ley es absoluta. La relación de la voluntad con esta ley es de dependencia con el nombre de obligatoriedad, que significa una imposición para una acción que se debe llamar deber. Esta ley no indica que debe hacerse esto o lo otro, sino que conserva solo la forma pura de la legalidad. Esa ley dice así: obra de tal manera que quiera que la ley máxima de tu voluntad se convierta en una ley universal. Dicho de manera más sencilla, lo que vale para una persona debe valer para todos en esa misma situación. Este es el imperativo categórico, única ley moral, principio absoluto y fundamento de la moralidad, porque es principio objetivo universal. La acción realizada por respeto a la ley es el deber, y cumplir con este es la condición de una voluntad buena en sí misma. Esto quiere decir que ante la pregunta de ¿qué debo hacer?, la respuesta es: debo hacer que mi máxima, al principio subjetivo que oriente mi acción, pueda valer como ley universal para todo ser racional. Por ejemplo, si voy por la calle y veo que a alguien se le cae su billetera y sigue su camino sin darse cuenta, y en ese momento nadie está mirando lo que sucede, ¿qué debo hacer? Puedo quedármela porque total nadie me está viendo y la persona interesada no se percató de lo que sucedió, o bien puedo devolvérsela, quien determina en este caso lo que está bien y lo que está mal. Kant contestaría: la ley moral. ¿Cómo debo proceder? Debo confrontar el principio subjetivo de mi acción con la ley moral. Si cumple con lo que esta ley indica, la acción es buena y debe ser realizada. Si no, es mala, por lo que debe evitarse. Apliquemos esta indicación al ejemplo. Supongamos que elijo la primera opción, entonces actúo movido por mis impulsos. La máxima que me construye en este caso diría: cada vez que alguien vio un objeto que no le pertenece y si nadie lo está viendo puede apropiárselo. Veamos aquí que al confrontarlo con la ley moral, esta máxima no se puede sostener porque estaríamos admitiendo como válido para todos apropiarse de lo que es ajeno. En cambio, si elijo la segunda opción y lo confronto con la ley moral, la máxima que me formó sería la siguiente: cada vez que alguien ve un objeto que no le pertenece y aunque no le estén mirando, debe devolvérselo. Si esto es admisible como la ley válida para todo hombre, y luego es lo que debe ser hecho. Esto nos conduce a la segunda característica de una buena voluntad: es autónoma, porque se da a sí misma sus leyes. Es autónoma porque se da a sí misma sus propias leyes.
Lo opuesto sería una voluntad heterónoma, es decir, aquella que no depende de la razón sino de los impulsos o del propio interés. La autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza racional del hombre. Por eso, afirmar que la voluntad es libre significa afirmar que es principio de su acción, no depende de otro para actuar, es causa de sus propios actos, porque tiene en sí mismas el principio de determinación, el cual, como vimos, es el imperativo categórico. Y hasta aquí la presentación de este video en el cual abordamos a Kant, la ética del deber, el deber y la buena voluntad y el imperativo categórico. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.